noches, damos inicio. Yo soy el doctor Eduardo Montenegro, médico especialista de primer y segundo grado, graduado en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana con el grado de doctor en ciencias. Además, hemos tenido la experiencia de trabajo en distintos lugares. Estamos como médico investigador, graduado desde el año 78. He sido profesional de la Universidad de La Habana, de la Universidad Manuela Beltrán, actualmente estoy en la Universidad eh, Senda de Bogotá y en el CSI de México. Le vamos a escuchar hoy una profundización, vamos a escuchar la experiencia del doctor Julio Martín Anaya Carvajal, alguien que tiene una experiencia como especialista en salud ocupacional de la Universidad de Los Llanos, especialista de gerencia de salud en la Universidad del Meta, diplomado en medicina laboral en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, diplomado en terapias no farmacológicas en la Universidad de Corpas, diplomado en control interno de la Universidad del Meta y docente universitario por más de 18 años. Vamos a disfrutar de la experiencia y del dominio de este tema que nos va a transmitir nuestro querido doctor Julio. Adelante, por favor. Buenas noches a todos los empresarios de Prive International. Muchas gracias, doctor Montenegro, por esa excelente presentación. Empezamos el tema. Esta es una imagen de nuestro Mar Caribe. Este es como un símil que podemos hacer con respecto a lo que pasa con el cáncer. Cuando un cuerpo está normal, el ambiente es como el agua del mar acá, bonito, y cuando se desarrolla un cáncer, lo que pueden ser los peces, uno los interpretaría como las células, están bañadas en un agua, digamos, sucia, turbia. Entonces, esa es una de las situaciones que ocurre con el cáncer. Bueno, empecemos entonces en materia. Ya me presentaron. Vamos a hacer la agenda que vamos a manejar hoy. Son generalidades del cáncer, causas y tratamientos. Para ubicarnos rápidamente, vamos a hablar de una enfermedad que se da dentro de las células, y la célula tiene un núcleo, y en el núcleo existen los famosos cromosomas, y el cromosoma es el famoso ADN que está doblado, y ese ADN es el que se nos va a afectar en los pacientes que desarrollan un cáncer. Bueno, entonces, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En el año 2020 se atribuyen a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, una de cada 6 de las muertes ocurridas en el año 2020 fueron por consecuencia del cáncer. Los tipos de cáncer más comunes en el mundo son el de mama, en su orden, después el de pulmón, el cáncer colorectal y el de próstata, son los más frecuentes. Y muchos casos se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan de forma eficaz. Un ejemplo de los diferentes cánceres, aquí está una imagen de una mamografía, donde vemos la mama que se ve afectada, hay un tumor, un cáncer de pulmón, donde se observa en una placa de tórax, pues un tumor aquí en el pulmón izquierdo, una imagen de una colonoscopia, donde se observa una masa dentro de la luz del intestino grueso, otra imagen acá, y pues traemos el esquema del colon, y una imagen de una próstata para que nos ubiquemos. La próstata está por debajo de la vejiga, está, como decimos, abrazando la uretra, que es la parte donde sale la orina de la vejiga ya al pene. Entonces, como la próstata está ahí, en la imagen inferior, ya al haber un tumor,
oprime la salida de la orina y por eso las orinas no sale con fuerza, va perdiendo fuerza de manera progresiva y al final pues no deja que la vejiga se desocupe totalmente. Por eso en las noches, en los mayores de 60 años pueden estar sintiendo algún tipo de molestia que tiene que pararse a orinar varias veces. Y esta es una imagen de una resonancia magnética donde se encuentra el cáncer ya. Bueno, ¿qué causas? Alrededor de una tercera parte de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un incremento del índice de masa corporal, al consumo de alcohol y a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física. Y además la contaminación del aire es un factor importante en los casos de cáncer de pulmón. El tema del cáncer de pulmón es evidente que la contaminación del aire es una causa altísima. Nosotros tenemos una incidencia muy baja de cáncer de pulmón empezando el siglo XX y hoy en día se ha incrementado muchas veces, desafortunadamente, porque pues el aire está más contaminado por los residuos industriales y el humo de los carros. Bueno, además las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por los virus de la hepatitis B o el papilomavirus humano, ocasionan aproximadamente un 30% del cáncer. Sobre todo es más frecuente en los países de ingreso bajo y medio. Nosotros, pues Colombia está en este grupo de personas. Aquí tenemos los factores de riesgo en imágenes. Tenemos pues tanto el fumador activo como el fumador pasivo. Se ve afectado pues el incremento del peso, sobre todo la obesidad, es un factor de riesgo muy alto. El consumo de alcohol, hay gente que lo llama social, realmente el alcohol sigue siendo un veneno, así sea de poquito. Y pues las alimentaciones inadecuadas, esto es una alimentación de ultraprocesados y pues aquí no vemos ni la fruta, ni las verduras, ni las hortalizas. Y lo otro es el sedentarismo, que pues a veces le invertimos en un sofá de bastante comodidad y nos sentamos a ver series de televisión y eso no nos permite buena salud. Bueno, el cáncer es un término muy genérico utilizado para designar un amplio grupo de enfermedades que pues, pueden afectar cualquier órgano o célula del cuerpo. Otro nombre que se usa es el tumor maligno o neoplasia maligna. Una de las características importantes es que estas células se multiplican de forma muy rápida y empiezan a expandirse y afectar órganos vecinos e incluso a extenderse a distancia, que la llamamos metástasis. Entonces, esa es la principal causa del cáncer, que son células que se multiplican de forma irregular. Aquí tenemos un ejemplo pues, de un tumor de pulmón donde hace metástasis en la piel. Y aquí tenemos unos PET scan donde podemos ver diferentes compromisos en diferentes partes del cuerpo. Esta es una imagen de una histológica de un tejido. O sea, cuando el patólogo, cuando le entregamos, por ejemplo, el cáncer, el tumor, al patólogo para que lo examine ya al microscopio, ellos van a hacer un estudio pues, a gran aumento, mil aumentos, y observan las células de este color, que son unas células ya más afectadas. Entre más ADN existe en las células, se ve más oscuro el núcleo y más grande. Otra imagen de una placa histológica, y aquí pues en 3 dimensiones un tumor y una imagen de una resonancia magnética de tórax donde tenemos ahí diferentes microtumores y un tumor que se está desarrollando alrededor del riñón izquierdo y está en la cápsula suprarrenal, la glándula suprarrenal. Y pues se tiene una de los principios que hemos tenido durante muchos años es que los tumores se pueden diseminar por la vía sanguínea o por la vía linfática. Sin embargo, pues hay otras teorías al respecto. Bueno, entonces los cánceres más comunes en el año 2020, casos nuevos, se registraron en el cáncer de mama en 2.260.000 casos nuevos en el año 2020 en el mundo. De pulmón se registraron 2.210.000, el cáncer colorectal 1.930.000, de próstata 1.410.000 y en el de piel, aquí menciona que distinto es el melanoma es uno de los cánceres de piel muy agresivos, que es como ver un
un nevus, ¿cómo se llama esto? Bueno, un lunar que crece de forma desproporcionada. Y esos cánceres, sacando el nomás, hubo 1.200.000 casos y el cáncer gástrico hubo 1.090.000 casos nuevos en el mundo. Ahora, con respecto a la mortalidad, en el año 2020, pues personas que murieron de cáncer de pulmón, 1.800.000 muertes. Este tema del cáncer de pulmón, desafortunadamente, como es un cáncer que casi no duele, el diagnóstico en el 90% de los casos se hace cuando está en etapa 3 o 4 y ya es de difícil manejo o curación. Entonces, por eso la muerte, cáncer de pulmón supera a la muerte en cáncer de mama, a pesar de que hay más casos de cáncer de mama. El cáncer colorectal, hay 916.000 defunciones en el año 2020. El cáncer hepático, 830.000 defunciones. El cáncer gástrico, 769.000. Y el de mama, 685.000. Existe una cultura muy, muy importante en la medicina preventiva y es que se le ha enseñado mucho el autoexamen de mama a las mujeres, incluso muchas veces, pues cuando la pareja, o sea, el compañero de la señora también tiene la precaución de ayudarle, pueden detectar masas pequeñas y son curables. Entonces el cáncer de mama hay una gran cantidad, pero la mortalidad ha bajado. Y pues algo que nos preocupa muchísimo es que cada año cerca de 400.000 niños aparecen con cáncer en el mundo. Pues desafortunadamente es muy doloroso para las familias cuando se presenta un caso de estos nuevos en un niño, ¿no? Es muy, muy triste. Es una persona pues que no ha vivido la vida. Y pues el cáncer se produce cuando las células normales se van transformando en células tumorales. Eso tiene varias etapas. Esto generalmente es un proceso que puede durar hasta varios años. Lo que pasa es que cuando nosotros identificamos las células cancerosas ya han pasado varios años del cambio que se ha dado en esas células. Hay unos factores genéticos y además hay otros factores externos. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve un tejido normal que son células pues con núcleos pequeños. Lo que se ve más oscuro es el núcleo y la primera fase la llamamos hiperplasia. Eso lo podemos ver en las citologías vaginales o en las biopsias de pulmón cuando la persona, por ejemplo, ha sido fumadora crónica y se le toma una biopsia, o en otro tipo de lesiones en la glándula tiroides hemos visto también estos cambios progresivos. Y ya después viene un término que llamamos displasia, donde ya hay un desorden en las células y por último es el cáncer, donde se observan los núcleos muy grandes y una gran carga de ácidos nucleicos, por eso se ven de ese color oscuro. ¿Cuáles son las causas externas? Pues tenemos los carcinógenos físicos, aquí son las radiaciones ultravioleta y las radiaciones ionizantes. Recordemos que las ultravioleta pues no las vemos y eso es uno de los riesgos que tenemos. Desafortunadamente, pues como no las vemos, no las apreciamos. Ahora hay los carcinógenos químicos, que pues hay una sustancia química que es el amianto y otras sustancias que se contienen en el humo de tabaco. Desafortunadamente, pues imagínense, nosotros vivimos la etapa donde la gente fumaba en los buses o fumaba en los salones grandes, en las fiestas pues ese humo de forma pasiva era aspirado por muchas personas. Y hay unos que son las aflatoxinas, que son contaminantes en los alimentos, y el arsénico, que generalmente se encuentra en las bebidas, en el agua. Hay unos carcinógenos biológicos, como son los virus, hay unos virus, no todos, otras bacterias y otros parásitos. Pues la Organización Mundial de la Salud tiene el Centro Internacional de Investigaciones para el Cáncer, que la sigla es el CIIC, que se encarga de mantener la clasificación de los agentes a nivel internacional. Hay una clasificación muy seria, ya tienen definidos cuáles son los cancerígenos, muchos son derivados del petróleo. Aquí tenemos las radiaciones para recordar. Al lado derecho de la imagen están las ionizantes, que son las de la longitud de onda mucho más pequeñita. Aquí vemos el espectro visible y al lado izquierdo de la imagen de la pantalla están las famosas radiaciones no ionizantes y entre ellas están los terahercios, que son los que nosotros estamos empleando para tratamiento. Bueno, entonces factores de riesgo del cáncer. Volvamos a hablar del consumo del tabaco y del alcohol, una alimentación poco saludable, una actividad física muy baja y una contaminación del aire son los factores más importantes para enfermedades de cáncer y enfermedades no transmisibles.
Además, algunas infecciones crónicas en los países de bajo y mediano ingreso es más frecuente. Cerca del 13% de los casos de cáncer diagnosticados en el mundo que fueron diagnosticados en el año 2018 se atribuyeron a infecciones, entre ellas por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que puede estar normal en el estómago, pero cuando nosotros alteramos el pH, llámese uso de antiácidos, pues nombres comerciales Milanta y hidróxido de aluminio y de magnesio, y por otro lado los famosos bloqueadores de la bomba de potasio como el omeprazol y todos ellos incrementan esta bacteria porque el ácido, al disminuir la intensidad del ácido, pues la bacteria se crece, se desarrolla y viene a desarrollar un cáncer. El 99% de los pacientes que tienen cáncer en el estómago y en el duodeno tienen asociada la bacteria Helicobacter pylori. Otros gérmenes como el virus del papiloma humano y los virus de la hepatitis B y C están relacionados con cáncer, lo mismo que el virus de Epstein-Barr. Aquí tenemos imagen de nuestro Helicobacter pylori pues, que hay que tratarlo. Hay técnicas menos agresivas que los antibióticos. Aquí tenemos el virus del papiloma, pues unos genitales femeninos, se presentan unas verruguitas. La imagen en el pene es muy frecuente, pues, cerca del glande, a la base del glande, y las verrugas vistas de un tamaño con un aumento mayor, y el virus pues, es de esta forma. Y también tenemos el virus de la hepatitis B, pues que desafortunadamente lleva a cáncer en el hígado, o el virus de la hepatitis C, que aquí está el esquema, también lleva a cáncer de hígado. Y tenemos el virus de Epstein-Barr, que es un virus muy relacionado con leucemias y linfomas, y pues puede empezar con una infección de garganta, y si el sistema inmunológico está débil por el estrés, por la falta de sueño, por otra cantidad de cosas, puede el virus ganar la batalla y dañar las células y volverlas cancerígenas. Entonces, factores de riesgo de cáncer, lo que es el virus de hepatitis B y C y algunos tipos de papiloma, aumentan el riesgo tanto en cáncer de hígado como de cuello uterino, y el virus del VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, incrementa el riesgo 6 veces del cáncer, tanto de cuello uterino como de los otros cánceres, y sobre todo pues, los pacientes que tienen un virus de VIH ya avanzado que se denomina el SIDA, pues desarrollan un cáncer que es el sarcoma de Kaposi. Aquí tenemos la imagen del virus. Eh, ¿Cómo se puede reducir la carga de mortalidad para el cáncer? O sea, que la persona se enferme menos y haya menos mortalidad. En la actualidad se pueden evitar entre el 30 y el 50% de los casos del cáncer, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, si disminuimos los factores de riesgo y hacemos unas estrategias preventivas. Además, esta carga se puede reducir mediante la detección precoz y la atención y tratamiento adecuados en los pacientes. Esto es importantísimo, ahí vamos tocando cada tema, porque muchos pacientes ya se han curado del cáncer. Entonces, el riesgo de cáncer puede reducirse si, pues, si disminuye el consumo de tabaco, tanto a la manera individual como que se consuma el tabaco, pues el cigarrillo en ambientes cerrados, donde haya, por ejemplo, antes en los teatros, en los cines, o en los salones de clase, o en los buses, la gente consumía, eso ya se prohibió por ley. Mantener el peso corporal saludable. Entre más alto el peso, más probable que desarrolle un cáncer. Una alimentación saludable que incluya frutas y verduras. Hacer actividad física con regularidad, estamos hablando de 30 minutos diarios todos los días, y evitando el consumo de alcohol. El alcohol sigue siendo un veneno, así sea de marca costosa y sea de 18 años, sigue siendo un veneno. Vacunándose contra el virus del papiloma humano, contra el virus de la hepatitis B. No, a las 7 de la noche salió iba en Paipa. Bueno, ¿Te vino? por favor, Ahora apagan le tiraron la mula. un micrófono. Cambiar lo mismo. Bueno, evitando las radiaciones electromagnéticas ultravioleta, controlando la exposición al sol. O sea, el sol es importante. Lo que tenemos es que no exponernos tiempos muy prolongados. Incluso en los países como donde hay nieve, en Canadá, no somos conscientes de que el reflejo de los rayos solares en la nieve también nos están transfiriendo rayos ultravioleta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro es que, pues, desafortunadamente se usaban las famosas cámaras de bronceado artificial,
y eso se identificó que producen mucho cáncer de piel. Y pues tenemos que protegernos de la luz solar. El uso de un buen sombrero ayuda mucho porque el más frecuente es el que da en la nariz y en la frente, en el tema del cáncer de piel, y haciendo uso de seguro de las radiaciones en atención en salud, como la radiografía, los TAC, pues utilizar con cuidado ese tipo de tratamiento, lo mismo la radioterapia. Y minimizando la exposición ocupacional, hoy en día, pues desafortunadamente hay trabajos que tienen alto riesgo, entonces por eso se recomiendan trajes especiales para esas personas y controladores, medidores de la intensidad, y fuera de eso, en el caso, por ejemplo, de los técnicos en rayos X, utilizan ya unos cuartos protegidos para que el técnico no se afecte. Eh, Reduciendo la exposición a la contaminación del aire en espacios cerrados y en el exterior, incluido el radón, que es un radioactivo que se produce por la descomposición del uranio y pues se puede acumular en edificios, hogares, escuelas y otros lugares de trabajo. Y pues aquí ya fuera de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, vienen las recomendaciones propias de nuestra conferencia de hoy, y es haciendo terapias con el Tracker de forma permanente. Mire, el Tracker es un dispositivo que permite hacer prevención del cáncer. O sea, podemos usarlo todos los días y de pronto ni siquiera nos enteramos que teníamos unas pocas células cancerosas, y esas pues han sido eliminadas con esta terapia. Y aquí quiero pues también invitarlos a que utilicemos el Ion Share, que es ese, hoy ya no lo tengo, lo presté precisamente a mi hermana, es el escudo protector más adelante vamos a ver la descripción, ayuda a neutralizar la exposición de contaminantes químicos y ambientales, y eso es muy importante también como terapia preventiva para el cáncer, preventiva y curativa, ¿no? Y pues se tiene que hacer una detección precoz para que podamos ayudarle a las personas a, a tratarlas y curarlas del cáncer, porque la mortalidad se puede reducir haciendo detección precoz. Hay dos componentes de la detección precoz, que es el diagnóstico precoz y el tamizaje. El diagnóstico precoz es cuando se detecta una fase temprana, y pues el tratamiento cuando se empieza, pues es mucho más fácil de curar a la persona. Se reduce también la morbilidad, o sea, el paciente va a sufrir menos con esta enfermedad y las terapias salen mucho más económicas para el sistema de salud. Bueno, y por otro lado, el diagnóstico precoz consta de tres componentes: el conocimiento de los síntomas de los distintos tipos de cáncer y de la importancia de acudir al médico si se observa alguna anomalía. Si es de la piel, si cambia un lunar de color, si crece, si rasca, si tiene algo, y de una vez al médico para que se empiecen a tomar las medidas urgentes, o si se presenta algún dolor o alguna masa, o en el tema del cáncer de colon, muy importante si hay alguna sangre en la deposición. Todos esos síntomas tempranos es muy bueno consultarlos, pérdida de peso, todas esas cosas ayudan mucho, ¿no? El acceso a los servicios clínicos y evaluación diagnóstico oportuno es importante, y pues para que el paciente sea remitido ya a un tratamiento especializado, ¿no? Pues aquí en Colombia y en el mundo pues ya hay unos súper especialistas en el tema del manejo de la oncología. El diagnóstico precoz de los cánceres sintomáticos se debe hacer en la mayoría de los tipos de cáncer. Los programas deben diseñarse para reducir los retrasos y los obstáculos, y los diagnósticos y tratamientos deben ser inmediatos. Bueno, el tamizaje o cribado, la finalidad es detectar indicios de un cáncer. Pues existen varios: la lesión precancerosa en formas asintomáticas. Cuando se encuentran anomalías durante el tamizaje, se deben hacer otras pruebas de confirmación y de una vez remitir el paciente al debido especialista para que empiece el manejo pronto, ¿no? Los programas de tamizaje son eficaces para algunos tipos de cáncer, pero no para todos, y en general son mucho más complejos y requieren más recursos que el diagnóstico precoz. Entonces, aquí en Colombia, pues el Ministerio de Salud define que lo que es primero se hablaba de, bueno, la citología vaginal es algo importantísimo, es de bajo costo y de bajo riesgo para el paciente. Importante, si ya sale algo sospechoso, pues se hacen otros exámenes complementarios. Y en el tema del tamizaje del cáncer de seno, pues primero se hablaba de la mamografía,
Sin embargo, hoy en día nosotros recomendamos más la ecografía, lo que es el autoexamen de seno y la ecografía mamaria, para que si hay alguna masa sospechosa se le haga biopsia y continuar. Lo mismo en otra serie, los exámenes de sangre preventivos, hacer unos exámenes básicos de cuadro hemático pueden detectar de forma precoz las leucemias, otra cantidad de exámenes adicionales, placas de tórax para cáncer de pulmón, diferentes situaciones de tamizaje son importantes. Bueno, y ya la selección de las personas es importante, pues de acuerdo con los grupos de edad o cuando presenten algún tipo de riesgo familiar. Entonces, cuando se detecta cáncer de colon en una persona, pues se le recomienda a los familiares hacerse la colonoscopia. Y pues para el virus del papiloma, hay pruebas en sangre para detectar el ADN o el ARN mensajero. Es importante hacerlo, ya se están haciendo. Y pues en los programas de tamizaje hay que hacerles un muy buen control de calidad. Bueno, tratamiento del cáncer. La Organización Mundial de la Salud pues recomienda de forma adecuada y eficaz que se debe hacer un buen diagnóstico, ya que cada tipo de cáncer requiere un tratamiento muy concreto. Algunos tratamientos utilizados son las intervenciones quirúrgicas cuando se encuentra un cáncer en la piel, es una masita localizada, pues se beneficia mucho de la cirugía, o si el cáncer está en un órgano como el seno, pues la cirugía también, o si el cáncer está en el cuello uterino, la cirugía ayuda, o si está en el endometrio, en diferentes partes del cuerpo, la cirugía es muy útil. También hay la radioterapia, pues complementa muchísimo, y terapia sistémica como la quimioterapia, los tratamientos hormonales. ¿Por qué la obesidad es un factor de riesgo? Porque tanto en hombres como en mujeres el tejido adiposo produce más hormonas. Por ejemplo, en el caso de la mujer que es obesa tiene más estrógenos y entonces incrementa el riesgo del cáncer de seno y de endometrio. Y también tratamientos biológicos dirigidos hoy en día, pues hay inmunoterapia, que son tratamientos donde producen anticuerpos monoclonales que le dan a la persona para que destruya las células cancerosas de forma más intensiva. Bueno, y la finalización del protocolo hay que definir exactamente. Ahí es importante, me gustó mucho en la Organización Mundial de la Salud que hablan de que hay que analizar tanto el cáncer como el tipo de enfermo. Si el enfermo está en muy buenas condiciones de salud, va a tolerar un tratamiento intensivo y se va a sacrificar unos días, pero se le va a ofrecer una alta probabilidad de curación. Y la finalización del protocolo, pues definir qué tiempo se va a utilizar y todo. Pues el primer paso es determinar los objetivos, si el tratamiento es de curar o es paliativo. Eso lo definen de acuerdo con la extensión de la lesión. Si ya está en etapas avanzadas, solamente ofrecen tratamiento paliativo. Algunos cánceres más frecuentes, como el de mama y el de cuello uterino, y tanto el de la boca como el colorectal, tienen elevadas probabilidades de curación, ya que cuando se hace detección temprana, es mucho mejor curar a esos pacientes. Hay otros tipos de cáncer como los seminomas y los leucemias y linfomas infantiles que también han mostrado una alta tasa de curación porque pues están haciendo terapéuticas bastante agresivas. La quimioterapia ha servido mucho en los linfomas y las leucemias. Bueno, y también hay observaciones, hay diferentes, desafortunadamente en los países subdesarrollados como Colombia, tenemos más alta la mortalidad en cáncer que en los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Alemania, donde pues, le dan un tratamiento mucho más completo y más oportuno a las personas. Se dice que desafortunadamente hay cánceres que en estos países como Colombia pues es mucho más frecuente la mortalidad. Entonces, los cuidados paliativos es una palabra pues muy triste porque ya cuando el paciente se le detecta un cáncer demasiado avanzado, se le dice que van a ayudarles a manejar el dolor, a manejar la nutrición. Hay muchas estrategias como la atención en la casa, la hospitalización en casa. Aquí en Colombia el sistema de salud ha promovido tener un cuidador para esa persona y una serie de cosas, el uso de opiáceos tipo morfina oral en gotas para que el paciente pueda soportar el dolor. La mayor parte de los pacientes en etapa terminal de cáncer, uno de los síntomas más graves es el dolor. Pasemos al tratamiento con el Iteracer.
Recordemos que nuestra empresa Price International nos ofrece 4 diferentes dispositivos. El clásico, que es el que podemos llevar a la casa de forma más fácil, con un costo muy bajo. Si comparamos el costo de la Etheracare clásico con el costo de un examen de diagnóstico, puede ser incluso mucho más barato que un examen de diagnóstico. Entonces, prácticamente puede valer menos de lo que vale un estudio para un paciente con cáncer. El segundo que va en términos de costo sería el premium, que pues, lo estamos usando en consultorios porque nos permite pues, hacer más terapias en el día. Y está este que es el Pro, que es el dispositivo ya muy profesional, que cuando uno tiene un consultorio con alto flujo de pacientes, puede utilizarlo de forma más continua y incluso pues, la duración de la terapia es menor y entonces eso favorece que se puedan ver más cantidad de pacientes en el mismo día. Aquí los invito a que pues, vayamos conociendo mucho más el Ion Share o la máscara electrónica. Yo ya tengo el mío, sino que hoy se lo tengo prestado a mi hermana, que pues desafortunadamente está en tratamiento de cáncer. Y pues yo, asumiendo esto y analizando, preparando esta conferencia, pues me di cuenta que pues parte de la estrategia es prestarle por ahora a ella mi dispositivo para que mejore. Se le puede dejar las 24 horas, o sea, en el día lo tiene colgadito y en la noche se pone al lado de la almohada para que proteja de todas estas radiaciones ionizantes que hoy tenemos en las 24 horas, ¿no? Como los Wi-Fi y todo esto. Y también la contaminación del aire. Villavicencio, pues es una ciudad intermedia, pero en Colombia lo que es Bogotá y Medellín ya tienen unos grados altos de contaminación y estos dispositivos ayudan a neutralizar. Entre comprar un dispositivo de estos y utilizar un tapabocas, recomiendo 1000 veces comprar un dispositivo de estos, que es mucho más efectivo que un tapabocas. Pero pues si la persona no tiene por lo menos el tapabocas, pero si hablamos de costo diario, sale más barato comprar un dispositivo de estos que estar gastando a diario en un elemento que es incómodo y además pues no tiene, pues es un pequeño filtro, no es tan potente como lo que uno esperaría. Entonces aquí tenemos qué características tiene el escudo, que produce 60 millones de partículas de iones negativos, que son de oxígeno, O2 negativo, por centímetro cúbico. ¿Qué pasa con ese O2? Que al salir ayuda a contrarrestar el pH ácido del cuerpo. Los pacientes que tienen cáncer, la zona que tiene el tumor son áreas muy acidificadas. Entonces, este dispositivo nos ayuda a contrarrestar esa acidificación mucho más rápido. Y entonces una persona que tenga, por ejemplo, el dispositivo que lo esté usando, llega a un sitio, hablemos de un hospital, y a pesar de que hay exposición a bacterias y virus en el ambiente, tiene menor riesgo de desarrollar la enfermedad porque su cuerpo incrementa la resistencia inmunológica. Entonces, por eso lo recomendamos. Pues fácil de usar, solo se tiene que conectar durante 40 minutos a la pared, viene con su cablecito y la carga dura 18 horas, entonces vale la pena utilizarlo todos los días. Nos protege del humo, hablemos de la contaminación, por ejemplo, exagerada que hay en Bogotá, o nos protege de bacterias y virus, nos protege de la contaminación industrial que desafortunadamente pues, es muy grave hoy en día en el mundo, y nos protege de la contaminación ambiental. Entonces, es importante esto. Y el Itera, recordando que es un dispositivo que emite ondas electromagnéticas de terahercios con un rango está entre los infrarrojos lejanos y las microondas, que recordamos que no están en las radiaciones ionizantes, son no ionizantes. Están aquí a la derecha, que son de onda más grande. Y aquí otra vez la imagen de las ondas microondas con el famoso horno que se usa mucho en los hogares. Y el infrarrojo, que es un tema que se ha usado en la medicina desde hace varios años para tratamientos en diferentes técnicas quirúrgicas. Y aquí volvemos a tocar el tema donde está la imagen de las ondas. Y pues nuestra franja de terahercios es una franja pequeña, terapéutica, que tenemos que nos emiten nuestros 4 diferentes Iteraker que tiene Price International. Aquí para recordar cómo de la luz visible hacia arriba están las famosas ondas
ionizantes y está las que nosotros usamos en el manejo terapéutico. Y aquí nuestra franja de terahercios también para recordarlo. Bueno, entonces la longitud de onda que produce nuestro dispositivo, cualquiera de los tres o cuatro, es una onda entre 0.03 milímetros y 3 milímetros de longitud, estimula a todas las células del cuerpo. Los terahercios resuenan a la misma frecuencia que las células humanas o las células vivas, porque podemos hacer terapias en animales y terapias, incluso el agua estructurada sirve para regar nuestro jardín. Eh, Estas células vibran, por ejemplo, las células del corazón, que son las que más vibran, son a 200.000 Hz, y estos dispositivos tienen 1.000 millones de Hz, o sea que hacen que las células vibren más y las células sanas toleran esa vibración, las células que están un poquito enfermas se mejoran, se recuperan, hacen que sus mitocondrias produzcan más energía, entonces el cuerpo al mejorar la energía en todas las células, pues se va a revitalizar y las células, los tumores, ya sean primarios o metastásicos, como son células que tienen una membrana más débil, ellas no toleran las vibraciones de los terahercios. Es un tratamiento que hace que se exploten las células que están enfermas de cáncer. Entonces, de lo que yo conozco, de los 35 años de experiencia como médico, considero que es la terapia más específica para el cáncer y más segura porque no nos presenta ningún efecto secundario en las células no cancerosas. Entonces, vale la pena tenerlo presente tanto para tratamiento curativo como preventivo. Características de las ondas de Iteraker, pues su penetración es de 25 a 30 centímetros, por eso pues en una persona delgada pues le hacemos la exposición en una de las dos partes en la cara anterior del cuerpo y ya prácticamente estamos cubriendo todas las células del cuerpo. Esto lo que hace es activar las células, todas las células del cuerpo. Y hay una característica interesante que se identifica, reconoce las células afectadas. ¿Qué quiere decir? Que estamos manejando una tecnología tan potente y tan moderna, tecnología de punta, que si la célula ya tiene un problema y no es recuperable, se destruye. O sea que permitimos que las células buenas mantengan bien y mejor. Y es muy segura porque no tiene efectos secundarios. Todos esos síntomas que nos han presentado nuestros pacientes, nuestros amigos, familiares cercanos, son molestias que las llamamos crisis curativas, porque cuando reactivamos el sistema inmunológico puede haber dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, malestar emocional, una cantidad de cositas leves de corta duración. Pues recordemos que el 80% de las personas que empiezan la terapia pueden estar sintiendo algún tipo de crisis curativa. Entonces, lo que ha recomendado la empresa es dar agua estructurada varios días y estar exponiendo los terahercios en cantidades pequeñas para que el cuerpo se vaya adaptando y vayamos, en la medida que mejoremos la función de los riñones, del hígado, entonces ya el cuerpo saca esos tóxicos y la crisis curativa es menor. Pero no interpretemos como que es una, no son efectos secundarios, no es una agravación, es simplemente, son unos síntomas. Mire, cuando una persona tiene artritis reumatoidea, lleva 20 años tomando antiinflamatorios, pues el sistema inmunológico está bloqueado y al darle las ondas, el sistema inmunológico se estimula y vienen fiebres y vienen dolores, pero eso es temporal. Después de esa fase viene el sentimiento de curación y de bienestar. Y pues otra cosa que tiene, otra característica muy importante es que es fácil de usar, el entrenamiento es muy corto, como no tiene efectos secundarios, pues si coge un niño el dispositivo y se lo pasa él mismo, si se lo encontró y lo prendió y dura media hora jugando con él, no le va a hacer daño ni a él ni a ninguna otra persona. Y sí le podemos enseñar a personas pues con conocimientos, digamos, con formación académica muy baja, para que nos ayuden y podemos utilizar esto con bastante seguridad. No es como otras terapéuticas que son más delicadas, ¿no? La acupuntura se requiere un conocimiento a fondo, un mapa específico. ¿Cómo se usa? Se sopla de 2 a 3 minutos a unos 15 centímetros de distancia. Se puede hacer más cerca. Tengamos en cuenta que el dispositivo tiene tres diferentes botones, o sea, puede ponerse un aire fresco, tibio, pero fuerte el aire, un aire tibio, pero poco aire y un aire caliente. Entonces, pues tengamos el cuidado de no llegar a hacerle daño a la persona
porque recuerden que hay personas muy enfermas que ya tienen afectada la sensibilidad y pues no terminemos quemando porque la persona no siente, ¿no? Y se hace en un sentido horario, por las manecillas del reloj, o en un sentido antihorario. Pues esto es una tecnología de punta, maneja terahercios, maneja cuántica, estamos hablando de curación cuántica, y estamos hablando que tiene un cuarzo óptico, que es un cuarzo de muy alta calidad, en el cual las ondas salen con un margen muy específico para estimular las células. Y pues tienen 100 componentes minerales dentro de ese cono por donde sale la onda, y entonces esos minerales van a enriquecer las funciones de las células. Todo esto es importante, esta tecnología ayuda mucho más que la sola alimentación sana. Entonces repasamos una tecnología de 1.000 millones de Hz, tiene cuarzo óptico que orienta las células y estimula las mitocondrias, y la onda escalar ayuda a la macrocirculación porque tiene un comportamiento similar a la sangre cuando sale del corazón por la aorta, y también la onda escalar estimula muy bien el ADN. Recuerde que las células cancerosas, el daño se dio en el ADN. O sea, cuando yo saqué la imagen del mar, es porque hoy en día, pues cuando en la formación que hacemos como toxicología, que es un tema de homeopatía de segunda generación, el colega que lanzó, los colegas que han lanzado eh, el tema de cómo se interpreta el cáncer, es como si tuviéramos un acuario que no le hacemos mantenimiento y que esa agua se vuelve turbia, cada vez más turbia, y al final primero se afecta pues, el agua, después se afecta el pececito, que es como la célula en la comparación, y primero se le afecta al pececito lo que es las escamas, la parte externa, y si no mejoramos la calidad del agua, si no la limpiamos, entonces termina el pececito afectándose más, y así le pasa a la célula. O sea, se afecta primero la parte externa de la célula, que es el citoplasma, y por último el núcleo. Cuando el núcleo se afecta, ya hay una activación de unos genes que están dormiditos, y al despertarse, pues hacen que las células se multipliquen sin control. Ese es el problema en el cáncer. Y estas ondas, como son escalares, van a hacer que se repare mucho más rápido el ADN. Cuando tenemos un tumor, hablemos, por ejemplo, un tumor en la piel, el cáncer, alrededor de esas células hay unas que están medianamente enfermas, y o sea, hay diferentes intensidades de enfermedad hasta que las que tienen cáncer. Entonces, aplicamos los terahercios a toda la masa, incluyendo la parte externa, entonces las células que estaban un poquito enfermas se normalizan y empiezan a multiplicarse y empiezan a disminuir el tamaño del tumor hasta hacer desaparecer la lesión. Esa es la interpretación de este tipo de tratamientos y de curaciones. Es que hacemos que las células se mejoren y las células cancerosas se estallen. No se pueden multiplicar más. Bueno, y aquí, pues, recordando la terapia, nuestro dispositivo clásico nos entrega mire, como para que recuerden algo fácil pues primero empezamos con las manos izquierda y después derecha, 1 minuto en cada palma, después 1 minuto en el pie izquierdo y 1 minuto en el pie derecho, y fíjense que vamos de abajo para arriba, vamos en las rodillas, en la cara posterior, después vamos en la región inguinal, en la cara interna del muslo, o sea, vamos subiendo, después a las axilas, siempre primero al lado izquierdo, después al derecho, después vamos al cuello, y después vamos a la parte del cuello, pero en la parte posterior, primero lateral y después posterior, y le hacemos a la cabeza. Recordemos que recomiendan que el paciente hipertenso no controlado no le demos el estímulo en la cabeza hasta que pasen unos días y su macro y microcirculación mejore, entonces ya pues ese paciente no va a tener ninguna complicación. Y pues en la parte baja de la columna se debe estimular la parte baja de los glúteos. Es interesante cuando uno ya se ha hecho la terapia, y es que definitivamente este punto, por ejemplo, activa síntomas a distancia, ¿no? O sea, yo lo digo por experiencia propia, es interesante cómo uno siente eso, y se hace en toda la columna para estimular pues el sistema nervioso y para estimular pues todas las células de la espalda, y por último se le da otras dos vasos de agua estructurada a la persona al terminar. Esa agua estructurada se hace con el dispositivo. Y pues en esta recomendamos 1 minuto por punto, y pasamos a los centros energéticos. Empezamos del de abajo, del de raíz, y 2 minutos en cada punto,
El raíz queda entre el ano y los genitales, tanto masculinos o femeninos, o sea, ese punto intermedio, que jocosamente lo llaman el niés. Pues el raíz lo llamamos yo tengo. Es importante el tema emocional porque si ya aprendemos por lo menos estas palabras mínimas, podemos ayudarle a una persona, de acuerdo a los síntomas, decimos, vamos a darle más tiempo a este centro que al otro centro. Entonces el primer centro lo llamamos el raíz o yo tengo, el segundo es el sacro, que yo deseo, que está ubicado entre el hueso del pubis y el ombligo, es en la parte intermedia de esa distancia. El tercero es el plejo solar, que es el yo puedo, está entre lo que es la parte inferior del esternón y el ombligo, la parte intermedia de ese punto. Y el cuarto es el corazón, que es el yo amo. O sea, recordemos que pues, hace muchos años siempre se ha relacionado el tema del amor con el corazón. Entonces, pues hemos estudiado mucho ese tema, la coherencia entre el corazón y el cerebro para que las cosas estén bien, para que nuestro cuerpo esté funcionando adecuadamente. Y el quinto punto es el de la garganta, que es el yo hablo. Esas personas que no se expresan, que se guardan el sentimiento, pueden desarrollar un cáncer de tiroides con más posibilidades que las personas que se expresan. Esas personas que de pronto son extrovertidas y hablan duro y todo, pues muchas veces tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. Y el sexto punto, que es el tercer ojo, yo comprendo. El tercer ojo es el tema de estimular la glándula pineal ya aquí en medio de la frente, esa es nuestra glándula de la intuición. Yo comprendo, es un tema ya más complejo, ya más del racionamiento del ser. Y por último, el de la coronilla, que es el yo soy, y pues el yo soy es un tema ya que al sanarse, al activarse ese centro, nos permite tener un mejor contacto con el cosmos, con la energía cósmica. Entonces, todos esos se hacen de 2 minutos. Rápidamente, pues, vuelvo a repasar 2 vasos de agua al principio y al final. Se hace aplicación en todo el cuerpo, háganlo en todo el cuerpo. A veces yo les digo, no se limiten que porque es que yo leí un protocolo hace 15 días, pero es que no me acuerdo. No se estresen. Hagan estos puntos básicos, los puntos de los centros, y háganle en todo el cuerpo como si estuvieran pintando con una soplete de estos, como pintan la gente los carros, los artículos, los muebles. Ustedes cogen y lo pasan por todo el cuerpo, por todo. Todas las células deben recibir el estímulo, es mejor. Y se concentran en las zonas más afectadas. En el caso del cáncer, pues si le encontraron un cáncer en la garganta, pues hágalo en la garganta, ahí donde está el cáncer. Si le encontraron un cáncer en un ojo, pues hágalo en el ojo. Si le encontraron en el cerebro, pues hágalo en el cerebro. Si es en el seno, pues hágalo en el seno. Y así sucesivamente. Además de estos puntos, recomendamos otros punticos como el VAS, el timo, que queda aquí en la parte del esternón, en la parte alta, que es un órgano que en los niños se puede ver como una masita y en los adultos son unas células que no se alcanzan a ver como glándulas, pero ahí se maduran los linfocitos, es importante para el sistema de la defensa. En la base del tórax, en el lado izquierdo, que es donde está el vaso, que el vaso es otro órgano importante para nuestras defensas, y pues como dijimos, la primera terapia es de 15 minutos y vamos incrementando dependiendo de la crisis curativa poco a poco hasta lograr terapias de 45 minutos, que es lo ideal. Empezar una diaria, después 2 diarias, con una diferencia de 4 horas y después 3 diarias, ojalá si tienen una persona muy grave para que se recupere en menos tiempo. Y recordemos que debe permanecer, dar un tiempo de 4 horas entre terapia y terapia para que la persona pues sea más eficiente la terapia y fuera de eso, esas 4 horas la persona no debe mojarse ni enfriarse, no someterse a aires acondicionados fuertes ni a ventiladores. O sea, si está en un sitio cálido, pues use su ventilador suave desde que empiece la terapia y no se enfríe de forma abrupta, es lo que recomendamos. Pues estas terapias nos van a incrementar el número de mitocondrias en todas las células, van a estimular estos dos dispositivos, tanto el Interact como el Ion Share, sirven para que, digamos, nosotros podamos hacer prevención y tratamiento. Entonces vale la pena, pues, hacernos a estos dispositivos en la casa